Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda jornada de conmemoración al maestro Ludwig Margules. Pero antes quisiera decir unas pequeñas palabras de agradecimiento que nos hicieron falta ayer, que ya no nos dio tiempo. A Juan Meliá por su solidaridad, complicidad y total apoyo para la realización de este homenaje. A Angélica y Raúl por su especial dedicación en la difusión de esta conmemoración. A Arturo Díaz y Araceli del Citru por su compromiso y cuidado. Muy especialmente a Claudia Jasso, también del Citru, por su incansable trabajo para hacer posible la exposición que tenemos afuera. A Laura, Dolores y especialmente Juan Pablo e Ivonne de la Coordinación de Artes Visuales, quienes realizaron el montaje de la exposición. Especialmente a Regina Quiñones, Hilda Valencia y Ángeles Castro, sin cuya colaboración hubiera sido imposible realizar este homenaje. A Rodolfo Obregón por sus comentarios y participación durante el proceso de la planeación del mismo. A todas las personas que colaboraron del CCC por todas las facilidades para la revisión y remasterización del documental La Pasión según Margules. Y quiero agradecer de manera muy especial a Gabo Enciso, Alfredo Jiménez, Sergio Rey, al maestro Alfonso, al maestro Valentín, a Iván, Gerardo, Daniel y Cecilio, que de manera, y todos los técnicos de este hermoso teatro, que de manera muy cálida y entrañable hicieron posible esta conmemoración. Muchas gracias. Me gustaría invitar a la mesa a Mauricio Jiménez, Lorena Maza, Sandra Félix, David Holguín y para moderar la mesa a Rubén Ortiz. Muchísimas gracias. ¿Tienes un texto? No. Voy a hacer preguntas para el texto. Yo traigo uno breve de Tools. Que como nos vamos a pasar directo a esto. No sé, ¿quieres que lo haga? Empecemos con eso, que será una pregunta retrospectiva y luego vamos a las otras. Ok, bueno, pues es un gusto estar aquí rememorando a Ludwig y además confrontándolo con el presente. Como se dijo ayer, es muy asombroso que haya tanta gente que no lo conoció personalmente, pero que están interesadas en saber de él. Eso es muy halagador. Como comunidad teatral me parece que tengamos esta voluntad de memoria. Y segundo, dos pequeños avisos. El primero, que está ya aquí en la segunda edición de las Memorias de Ludwig, editadas por El Milagro, las memorias recopiladas por Rodolfo Obregón. Es un gran documento por si quieren conocer a Ludwig, y es además muy entrañable. Y segundo, en el Citru están colgados muchísimos documentos también. Está colgado lo que hizo Verónica Quesada, que fue recopilar mucho del material de trabajo de Ludwig. Está la bitácora de cuarteto, y están con todo y pipa, y está un número del Citru de los años 80 dedicado también a Ludwig. Entonces tenemos mucho material documental, y me parece también que, ya que ahora en las escuelas se está promocionando todo el asunto de la investigación teatral, sería muy interesante que
que las nuevas generaciones también se acercaran, no solamente como practicantes de teatro, sino como practicantes de teatro que investigan y que hacen memoria, ¿no? Bueno, y tercera cosa, no voy a quitar mucho el tiempo, solamente quisiera inaugurar la mesa con una pequeña anécdota, una pequeña lectura, y luego pasamos a las cosas verdaderamente importantes. Entonces, una anécdota que tiene que ver con que ayer Ana mandó un hermoso texto acerca de Ludwig y la música, y supongo que David también recordará la pasión que tenía Ludwig por el lenguaje, por la poesía, la manera en la que a veces se comunicaba con algunos de nosotros por la afición a la lectura. Yo lo recuerdo mucho en esta convalecencia del 2002 que lo volvió especialmente vulnerable, que un día íbamos caminando, yo le estaba haciendo una entrevista, no nos habíamos visto en un tiempo, y entonces me dice, ¿y Rubén, sigues escribiendo? Y le dije, sí, sigo escribiendo. Hacía esas cosas, poemas y esas cosas. Y me dice, bueno, ¿y para ti que sabes escribir, me enseñarías? En el 2002, me explico, ya siendo él la gran bestia entrañable que fue, su pasión por la poesía era estupenda. Tendíamos a hablar de poetas polacos, de Herbert, de Milosz, y quisiera nada más en ese aspecto traer un poema de Zagajewski, nunca hablamos de él, pero me interesa mucho este tipo de poesía porque hay mucho en esta dicción de esta sobriedad que a Ludwig le gustaba, también esta manera de narrar y de dejar que las cosas vayan apareciendo. Voy a ver si soy capaz de leer esto y hacerles entender. Humo. Hay un exceso de elegías, de memoria. Huele a heno. Una garceta vuela indecisa sobre el prado. Sabemos sepultar a los muertos. No queremos matar. Pero los intensos momentos de resplandor se escapan a nuestros encantos. En mi habitación se apilan sueños apretujados como alfombras en una tienda oriental, sofocante, y ya no hay sitio para nuevos poemas. El corzo no corre, intenta adivinar el futuro. Nadie sabe venerar a los dioses. Una oración enfurecida es más poderosa. Las flores de los tilos, una herida abierta. El humo se eleva sobre las ciudades planas y el silencio irrumpe en nuestras casas. En nuestras casas irrumpe la luna llena. Y ahora pasemos a lo importante. Bueno, quisiera ir adelantando, nos toca hablar de la dirección de escena en estos tiempos de globalización y redes. Entonces quisiera dividir la charla en 3 momentos, si es posible. Si nos desviamos para otros lados, nos desviamos para otros lados. El primero sería un momento de ir un poco hacia atrás, que sería un poco pensar en lo que Ludwig y su trabajo pudiera significar para nosotros dentro de nuestro propio quehacer como directores, aunque no lo repitamos, aunque sea algo que nos confronte, aunque sea algo que no nos guste, simplemente hacer un pequeño acto de rememoración donde tal vez quepa lo que traes escrito. La segunda parte sería un poco más pensar en el teatro y lo contemporáneo, es decir, el teatro, ahora que han cambiado muchísimo las formas de hacer contacto entre nosotros, es decir, de hace 10 años para acá las redes sociales han hecho una revolución impresionante, los teléfonos inteligentes, ahí hay supongo un reto para el teatro. Esa sería como la segunda parte. Y la tercera parte
Las adelanto, pero las voy a repetir. Y la tercera parte me llama mucho más la atención en el sentido de, sí, el teatro en general, el que se hace aquí, el que desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo está o cómo podría o cómo participa el teatro del diálogo general en este país en estos momentos, ¿no? Que no son momentos especialmente normales, llamémoslos así? No tengo que repetir todo lo que está sucediendo, pero supongo que el teatro o bien se uniría a la discusión o bien tendría algo que oponer, no lo sé, eso lo dejaría para ustedes. ¿Sí? Serían esos tres momentos, los pongo de antemano para que podamos tener un mapa de una vez. Entonces, bueno, la primera parte, repito, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué creen que siga vigente o qué creen que no siga vigente de la batalla de Ludwig, de sus puestas en escena, o qué tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen? Por favor, Sandra. Bueno, yo escribí un breve texto como pude, porque también me gustaría saber escribir, como dice Margules al final de su vida, pero bueno, lo hago con el corazón y también un poco con la motivación de ayer que estuvimos aquí, con Lidia Margules y con los actores, y un poco, bueno, eso, algo breve, sencillo. Agradezco a Lidia Margules que nos haya invitado a ser parte de esta conmovedora evocación marguliana a 10 años de su partida. Lidia utilizó una palabra que lo define: contundente. Cierto, Ludwig era contundente. No hacía teatro a medias, ni era condescendiente ni complaciente. Jamás vio su trabajo artístico como una chamba. El teatro para él que tenía que tener un discurso profundo, claro y que calara. No se conformaba con realizar a well-made play, quería transgredir y plasmar nuestro tiempo. Hablar de Ludwig Margules es hablar de uno de los grandes directores y maestros de México. Su visión desde otro lugar, la del sobreviviente de una guerra con una herida en el alma, del otro lado del océano, nos enseñó a conocernos y reconocernos de otra manera. Nos aportó lo que nos une, lo que es trascendente aquí en China o en Polonia. Nos enseñó a resignificar a Shakespeare, a Chekhov, a O'Neill. A Shakespeare con su belleza y su horror, a Chekhov la mediocridad y la frustración de la vida, a O'Neill con sus devastadas vidas familiares. Dirigir, decía Margules, es realizar un hecho poético, un hecho autoral que implique una moral, una ética y una responsabilidad por lo que sucede en el escenario a través de un lenguaje teatral, a través de una puesta en escena. Habrá puesta en tanto que el director sea un poeta y tenga algo que decir sobre su realidad y en la medida en que lleve su disputa con el teatro. De otra forma no habrá nada, simplemente será un oficio de ilustración. Ludwig ladraba sus verdades como él mismo confesaba, a través del texto, a través de la boca de sus actores, del espacio escénico. El recorrido de sus puestas en escena es el recorrido de un diario íntimo. La verdadera biografía de un poeta se encuentra en su poesía. Esa es su intimidad. Así Ludwig, poeta de la escena, nos mostraba su propia intimidad. Vertía en el teatro lo que la vida le significaba y era contundente. El trazo escénico, la composición escénica eran sus armas fundamentales. No solo sus armas, cada trazo era el trazo de un artista que traza con su oxígeno y su sangre lo que le duele del mundo, sus miedos, sus amores, su soledad. El trazo partía
en Ludwig, como un buen fotógrafo que era también, de un no movimiento, de la estaticidad. Así que un giro de cabeza del actor-personaje, un tomar una mano o la espalda de alguien se magnificaba. Ludwig tenía una mirada fuerte que observa y hace que observemos al ser humano en toda su complejidad, en un escenario desnudo de efectos, luz blanca. Ludwig fue depurando su forma de dirigir, su forma de expresarse como artista, un despojo de todo lo innecesario, con la limpieza que ha de tenerse en un quirófano. Ludwig era ese cirujano, su mirada un bisturí para quedarse con lo esencial, el corazón del hombre. Lo logra magistralmente en sus 3 últimos montajes: Cuarteto, Los Justos y Noche de Reyes. Quizá Los Justos sea su obra más contundente. Los personajes, esta célula terrorista, cercanos entre sí, nunca se miran en escena. Siempre solamente miran en una diagonal hacia donde está el público. Quizá este montaje es el que exprese una de sus mayores preocupaciones: las ideologías a ultranza, los fanatismos. Sus enseñanzas en la clase de dirección son muchas. Nos enseñó a pensar, a profundizar, a preguntarnos como directores qué es lo que queremos decir, qué es lo que tiene que decirse ahora y no puede esperar, a tener un verdadero compromiso con la vida y con el teatro, a no sentimentalizar las escenas, a abrir nuestra intimidad en escena, a estudiar un texto exhaustivamente, a contener a nuestros actores. Sus clases maestras fueron sus propias puestas en escena. También nos decía que no convirtiéramos el escenario en un basurero de ocurrencias. Y sus puestas en escena fueron su gran legado a México y al mundo. Eso es todo. Ya. Eso es todo. Gracias. Mauricio, por favor. Bueno, hay una síntesis de lo que el maestro Ludwig nos heredó y nos hizo parte de ese territorio insólito, inaudito que es el teatro. Con él nos dábamos cuenta de que lo extraordinario, lo verdaderamente verdadero, lo que sacudía la vida, si estaba bien identificado, podía hacer simbrar a quien estuviese viendo semejante acto, puesto quien lo estaba realizando estaba padeciendo o sufriendo o viviendo semejante cosa, y llegar a esa pulcritud, a esa horadación, a esa precisión, a esa profundidad, no es de un día para otro. De ahí que una de las cosas más importantes que yo rescato y vivo actualmente con la presencia de Ludwig, como supongo toda nuestra generación vive con Ludwig a un lado, en todos sentidos. Su ingenio, su ironía, su capacidad de humor, su capacidad de vida para entregarla al escenario, parecería una mentira. Cuando yo oí la primera vez es que Ludwig entrega la vida en cada una de las puestas en escena, pues uno se ríe, ¿no? Dice, bueno, pues sí, pero también come y come muy bien y vive muy bien y se la pasa bien. Sí, como cualquier torero, como José Tomás, es decir, el único que se entrega y se arrima al toro a morir.
porque si no hay esa tragedia, si no hay ese riesgo, entonces no hay escena. Y llegar a esa profundidad, llegar a horadar, llegar a tomar el corazón de las cosas, bueno, lo hacen solo los privilegiados. Y desde esa maravillosa catacumba luminosa, porque no estamos hablando ni de internet, ni de iluminación, ni del habla que hoy se pretende hacer novedosa a través de esta cosa del Twitter y del Facebook, sino de la horadación más prístina, virgen, primitiva, sencilla, la búsqueda del fuego, al tallar y el pegar una piedra sobre la otra piedra y hacer que la reliquia de luz surja y genere el fuego que generaba cada una de sus puestas en escena. Para ello es necesario entrenar, para ello es necesario trabajar previamente y no hacer teatro de talacha, ¿no?, sino teatro de búsqueda. Y él mismo hacía una burla, ¿no? Teatro de búsqueda, sí, es muy difícil llegar, esos teatros siempre están escondidos, nunca llegas al lugar. Hablábamos de mínimo 5 años de preparación para una puesta en escena. Es decir, está en contra de cualquier sentido de la aparente novedad en la que vivimos, donde todo tiene que ser programadamente, ¿cómo le llaman a esta programación? La obsolescencia, de la programación de la obsolescencia. Esto se va a descomponer en breve, cabrón, y vas a tener que comprar todo, no una parte. En el caso de Ludwig lo que vemos es eso, lo verdaderamente paradójico, contradictorio, es que las puestas en escena de Ludwig siguen remontando el tiempo. A pesar de esta cosa que nos dicen que el teatro es efímero, quienes tuvimos la experiencia, ese sacudimiento de vida sigue vibrando, sigue siendo parte de nosotros. Desgraciadamente también, porque cuando tú la riegas, pues te das cuenta, ¿no? El maestro va a venir a darte un manazo fuerte en el alma y probablemente te noquee y probablemente no te levantes. Y es ahí, ¿no?, en ese fracaso, en esa caída, donde Ludwig era un campeón, donde buscar el mejor de los fuegos, la peor de las miserias, la gran luminosidad. Puedo mencionar a grandes creadores de escena como Laura Almela, que son quienes rescatan y viven a pie vivo la piedra milenaria que fue Margules, cómo divide el escenario, me refiero a las puestas en escena, cómo se contempla el teatro contemporáneo en México. No hay otra piedra de toque, es Ludwig, es decir, antes o después. Hay mejores, por supuesto, hacedores, pero nadie con esa verticalidad y estructura. Entonces estás frente a un cimiento y eso es algo que verdaderamente extrañamos y que ojalá alguno de los futuros y de los propios directores contemporáneos herede. Por supuesto los hay y tienen con qué hacerlo. El primer discurso y más esencial, el qué decir, cuesta mucho trabajo desentrañarlo, no se puede decir todo, hay que elegirlo, y sobre todo en esta profesión tan ingrata que es la dirección, porque al momento de estrenar, el actor empieza a hacer lo que él sabe hacer, es decir, lo que entiende y sabe de la vida, y lo lleva y lo traslada hasta donde nosotros como directores pues tienes alguna noción de lo que puede suceder. Sin embargo, ver a un tigre como el maestro de la vida de las marionetas, nada más y nada menos el señor Balzaretti, era Fernando Balzaretti, verlo, oírlo, era como un extraterrestre, eso no existía, eso era novedoso, su manera de hablar, su manera de comportarse en el escenario, y luego ver a Echeverría hablando como policía, como si fuera una entrevista documental, era inaudito.
los aplausos que uno generaba para reconocer y hacer un signo externo de todo eso que acabábamos de ver, no era un aplauso, era una necesidad de contacto y se volvía otra cosa. Ese aplauso de la vida de las marionetas lo recuerdo como la cosa más siniestra, ¿no? ¿Para qué aplaudir semejante basura? ¿Para qué llegar a semejante mierda? Y bueno, la peste nos cobijó, la paradoja del teatro nos hace revitalizarnos y rehacernos en esa maravilla que es retratar la vida y lo verdaderamente doloroso que decía Ludwig. Bueno, si tú no llegas a la inutilidad, el absurdo del teatro nunca lo entenderás, nunca será tuyo. Entonces habrá que arriesgarse. Y por otra parte, un generador de la escuela teatral, como ninguno, generó y desarrolló el trabajo aquí y allá y en toda la República y fuera de ella también. Hizo trabajos que duraron años antes de montarse, ¿no? Para ver si David Holguín algún día lograba ser actor. No lo logró con él. Bendito el cielo. Sin embargo, recuerdo una de las mejores escenas del manuscrito encontrado en Zaragoza, como el maestro Holguín, cuando era un chamaco, lograba decir la verdad frente al misterio de la muerte. Y para Ludwig creo que era una de las cosas fundamentales y esenciales. La concepción temática de la muerte era algo que lo tenía ceñido. Fuimos amigos diferidos, pero fuimos amigos. Me regañaba mucho con gran puntualidad cada vez que iba a ver mis puestas en escena. Decía que yo no sabía qué hacer con los actores, por eso se movían tanto. Yo lo creía necesario en ese momento. Ahora entiendo otras cosas. Cuando él montó aquel prodigio que nunca se puso en escena, algo sobre Kafka que tenía con los alumnos del CUT, donde estaban serenamente sentados frente a una mesa, y tú decías, eso va a ser un desastre. Y bueno, sucedía la magia en nada, ¿no? La sola voz profunda de cada uno de los actores sentadito hablando de esa cosa inaudita que es Kafka y revelándonos en cada paso lo que estaba sucediendo. Y vuelta a la anécdota del maestro Holguín, cuando habla de esta muerte, Ludwig, recuerdo mucho que se movía inquieto y decía, es que algo tiene que suceder, ese goteo, esa cosa que estamos destilando, cuando caiga la gota tiene que sonar por todas partes. Y efectivamente en muchas de sus obras esa resonancia nos llevó a estar aquí encerrados y a hablar de él con todo lo que los recuerdos pueden hacerme vivir semejantes cosas. Les digo, fui su amigo, lo visité varias veces en el hospital ya en los últimos días y me decía, bueno, por favor quítame a esta mujer de encima, me trae solo gelatina, llévame aquí enfrente al Che Genaros y comamos un vacío y divirtámonos por última vez. Es que esto no está bien, esta escenografía y esto no está bien, ¿no? Y bueno, nunca tuve el atrevimiento de sacarlo, puesto que no éramos ninguno de los dos ya muy ágiles para huir. Sin embargo, festejamos con un jugo de zanahoria el famoso recuerdo de haber revitalizado y reorganizado a todo un prodigio que es el recuerdo y la memoria de las puestas en escena de Ludwig.
recordando estos chispazos que nos han hecho vivir y nos han hecho ser parte de una comunidad y ser parte de una familia, y por supuesto familia en el sentido, no, por supuesto Ludwig ahorita me hubiera mordido un riñón, ¿no?, para que no vuelva a decir semejante tontería, sino de hablar de un alarido de vida que puede todavía generar esa resonancia y ese eco que puede permitir que tantos jóvenes y tanta gente esté reunida hoy aquí en el Julio Castillo. Gracias. Gracias. Me diste dolor de estómago, tú. Me dolió un poco el estómago como dolía el estómago cuando estabas en presencia de Margules a veces, o estabas en presencia de sus puestas en escena. Así de conmovedor, era entrañablemente doloroso y sublimemente cruel en muchos sentidos. Todos te enseñaban, finalmente. Era uno de los más grandes maestros que ha tenido el teatro mexicano, sin duda uno de los directores más brillantes de nuestro tiempo. No pensaba leer, pero ante la muy bella elocuencia del compañero, voy a empezar leyendo algunas cositas para ser puntual y después platicar de algunos puntos que no se han tocado porque han abarcado básicamente, bueno, todo lo que primero uno puede decir de Margules, porque efectivamente los recuerdos son muchísimos. Y bueno, estamos hablando de un personaje legendario también por esa personalidad que tenía. Pero bueno, Margules, uno de los más brillantes directores, también fue uno de los más grandes maestros de actores y de directores, y sin duda forjador del teatro contemporáneo mexicano, y debo decir junto con Gurrola, Mendoza, Castillo y Alejandro Luna, que fue también artífice de ese nuevo lenguaje que vivimos en los años 60, 70, ¿no? Y sus puestas en escena definitivamente fueron hitos en el teatro de nuestro país. Brevísimo recuento, porque tiene que ver con el tema también de la tecnología que retomaremos más adelante. Su montaje de La trágica historia del doctor Fausto de Marlo, con escenografía de Alejandro Luna, en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria en 1967, era verdaderamente un prodigio y era un uso muy interesante de un dispositivo escénico con la tecnología disponible en ese tiempo para los mexicanos universitarios, ¿no? Me salto al Tío Vania de Chekhov con Alejandro Aura en 1978 en el Arcos Caracol, también un espacio importantísimo en la historia de nuestro teatro. De La vida de las marionetas de Bergman, que fue el primer proyecto en el que tuve el honor, el privilegio y la suerte de trabajar como asistente para Margules en 1983 en el Teatro Sor Juana. También generaba muchas envidias. ¿Perdón? Ludwig generaba muchas envidias. Chale, dímelo a mí. Tener a Lorena Massa de asistente. Sí, por eso hablo de suerte, privilegio y todo esto. El cuarteto de Heiner Müller, 1996, el Reichsprogress de Stravinsky, una de sus óperas, también me tocó trabajar con él en esta ópera en 1985 en Bellas Artes, y bueno, finalmente Los Justos de Camus en el Foro Teatro Contemporáneo. Se ha dicho muchísimo de este gran poeta, de la complejidad que buscaba el absoluto en el grito contenido. Una de las cosas que más me impresionaban de Margules era este grito contenido que lograba dar con una cantidad de matices, de una profundidad. Su fuerte, sin duda, la dirección de actores, yendo hasta el fondo de las entrañas, y por eso se retorcían de dolor y todos los que presenciábamos, pero finalmente llegar a esa materia compleja y contradictoria de la condición humana en cada uno de sus personajes y en cada uno de sus textos. Nunca había un texto sin una intención concreta y contundente y esencial para la dramaturgia total. Esa manera de dirigir a los actores en su puesta en escena, con esa
profundidad y esencialidad, y con esa contención podía ser enloquecedora. Tú mencionabas a Balzaretti, ¿no? El cual repetía incansablemente durante horas el mismo monólogo de su sueño hasta reventar verdaderamente y tomar una silla y estrellarla contra la escenografía recién puesta por Alejandro y provocar finalmente el encuentro con esa materia esencial que buscaba incansablemente Margules, ¿no? Lo define en su rigor, como lo hemos visto y seguramente se ha escuchado estos 2 días, no solo el rigor intelectual, su análisis crítico y esta infinita y maravillosa capacidad de síntesis y de destilación en el escenario como buen poeta, siempre hacia la esencialidad del teatro, que es uno de sus rasgos y que fue depurando a través de su carrera, y es muy claro cómo llega a los justos y lo que pasa después. Así que este rigor que tenía para construir la ficción, porque finalmente se trataba de esto, él era ajeno a estas cuestiones de terapearse en escena, él no buscaba ni permitía nunca llegar a estos términos, al contrario, era una construcción de la ficción a través de la construcción de los personajes, la construcción del lenguaje escénico y de la dramaturgia o narrativa escénica. Y esta maravillosa concepción del espacio-tiempo dramático, ¿no? Siempre buscando un espacio dramático, jamás informativo, decorativo, ni subordinado. Finalmente era un elemento dramático tan contundente como el trabajo con los actores. Y finalmente, como maestro, además del consabido rigor, era muy generoso, era el gordo, nuestro gordo, y este maestro que te daba dolor de estómago también era entrañable y estimulaba la imaginación creativa constantemente. Yo recuerdo mucho cómo con ese rigor durante 6 meses armábamos libretos de dirección donde teníamos definido quién era el autor, cuántas obras había leído nosotros, todas las obras del autor, cada trazo, cada movimiento, planos. Ya que lo desarrollabas por completo, llegaba el primer día de ensayo y te recibía con un bote de basura y a tirarlo a la basura y no lo volvías a ver. El trabajo de 6 meses de preparación para tu puesta en escena. Y él decía, en este momento empieza tu trabajo de dirección también, ¿no? Es decir, el presente, el instante, a desarrollar esa imaginación creativa y además a trabajar con el actor esta materia viva, co-creador, con un amor que también tenía por los actores. Sí, es cierto, se sentía amor-odio, todos los actores sentían amor-odio por Margules, pero finalmente era muy amoroso y amaba a los actores. Esa lanzarse al vacío también, ese vértigo de la creación y ese estar en ese instante presente, generando la materia con el actor, también era muy importante para él. Entonces, estaba la pasión, estaba el vértigo, estaba el miedo y la gran libertad también para crear. Y pues bueno, yo tuve ese privilegio de ser su alumna en la primera generación de directores del CUT. Durante ese periodo fui su asistente y después colaboramos, David Holguín, muchos de los que están aquí presentes, en la creación de 2 escuelas de teatro. Para él era muy importante formar a directores y actores, pero también formar formadores de actores, pasar esa estafeta. Para generar maestros de actuación. Hubo muchas iniciativas al respecto, junto con el maestro Héctor Mendoza también. Estuvimos varios de los de aquí presentes en todo un año de un seminario, taller, en el cual Mendoza y Margules transmitían todo su conocimiento para la formación de actores, de nuevas generaciones. Y pues bueno, es por lo pronto compartir con ustedes este homenaje. Para mí Margules siempre está presente
en cada montaje que hago no lo puedo evitar, oigo su voz todo el tiempo y me pregunto constantemente, ¿cuándo acabará? No, nunca acabará. No, me pregunto mucho qué haría Margules, ¿no? Pero todo el tiempo, ¿mas por qué gritan? ¿No? Y cuando murió Margules, sus hijas tuvieron la generosidad, Ana y Lidia, de ofrecerme su escritorio de trabajo. Y lo tengo ahí y es en el que trabajo, en el que monto mis obras. Tengo ahí también un par de pipas de él, así que la verdad está presente en todo montaje y en cada estreno. Me acuerdo de él y de sus palabras y fui una de las grandes afortunadas y privilegiadas de haber recibido de Margules tanto, realmente todo lo que sé de teatro y la forma en que veo y hago el teatro. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues aparentemente mis colegas y amigos me han dejado con poco que decir, pero no es del todo así. Creo que estamos ante una personalidad verdaderamente inabarcable y que celebro esta ocasión de haberlo traído a la memoria y hablar sobre él. Déjenme decirles que Ludwig Margules era muy afecto a ir a funerales y también a hospitales. Era un amigo de nacimientos permanentes. Nacía cualquier chiquillo por ahí y ahí estaba Ludwig Margules con unas chambritas y demás. Y de igual manera en los funerales. Sir Ludwig era una presencia infaltable en los nacimientos y en las muertes, lo cual nos da, creo yo, al verlo así a la distancia, como el temple de alguien que veía la esencia de las cosas, es decir, los principios, los finales, y también lo hacía lleno de anécdotas o de comentarios respecto a esos mundos hospitalarios y funerarios. Me vinieron ahorita, en lo que hablaban mis compañeros, un par de anécdotas que lo pintan de cuerpo entero. Le gustaba mucho contar que el muralista Arnold Belkin, cuando tuvo un problema que requirió de un neurocirujano, en una de las consultas el neurocirujano le dijo: ¿y usted a qué se dedica? Soy pintor. Ah, qué bien, yo también pinto los fines de semana. Que le dijo: no se preocupe, yo también practico la neurocirugía en los fines de semana. Y era una de las cosas que a Margules le gustaba muchísimo repetir respecto a lo que era el teatro experimental, en cómo se entendía en México, en el sentido de hacerlo en la prepa, y que era esa sensación, y decía, es propio de un médico de primer semestre hacer medicina experimental. Y nos empezaba a marcar como la idea que se repetía mucho en la mesa de ayer de una ambición artística ilimitada, de que eso que pudiera sonar como demagógico incluso, en él se traducía en una aspiración y un rigor impresionantes. Recuerdo en otra de sus aventuras médicas un dicho que sacó de un doctor que de pronto, hablando de estudiantes y demás, decía este médico: lo único que les prohíbo a mis estudiantes es decir, no he dormido, tengo sueño, estoy cansado. Y entonces al día siguiente, justamente en el CCC, llegó y dijo: lo único que les voy a prohibir. No era necesario repetirlo, así era Margules. Es decir, recordaban ayer ensayos en party time de 12 a las 5 de la mañana. Yo recuerdo alguna ocasión en manuscrito encontrado en Zaragoza en aquellos años que rememora el maestro Jiménez, que Ludwig llegó, vio un ensayo a las 11 de la noche, nos hizo correr de 11 a 1 y dijo: de pronto esto es una basura, ensayen solo, regreso a las 3 de la mañana y lo quiero ver un poco mejor. Terminamos a las 6 de la mañana ahí en el Juan Ruiz de Alarcón y dijo: estamos picando piedra, ¿no? Que era una de sus típicas expresiones. Mis colegas han hablado
de la ambición artística de este hombre que creo que hizo un teatro de la esencia. No creo que Margules meramente se haya ido y haya que extrañarlo. Yo creo que está en el presente del teatro mexicano. Hacemos una enorme cantidad de cosas donde opera aquello que decía el maestro Rubén Bonifaz Nuño, cada vez que se hace una innovación, ¿quién te da permiso? Y yo creo que Margules empezó a darnos permiso a hacer muchas cosas, así como otros de los extraordinarios directores de su generación. Y también otra cosa que decía Bonifaz Nuño constantemente era, ¿a quién le copias? Y creo que en muchos sentidos, cuando mis compañeros mencionan ese tenerlo ahí con su pipa y como un juez terrible, es que también le copiamos mucho. Y en ese sentido vamos, ¿cómo decirles?, como las construcciones de las ciudades que se levantan sobre las ruinas de las anteriores. Muchas de las cosas que pasan en este país solo se pueden explicar, aunque no lo sepan, aunque apenas se estén enterando algunos de ustedes de quién era este señor, por esas generaciones y por esos trabajos, ¿no? Finalmente en ese diálogo con este arte que está hecho básicamente de tiempo y extinción. No voy a abundar en el sentido de la ambición de Ludwig. Lo que quisiera más bien comentar de manera, o más bien contribuir a lo que ya se ha dicho en esta mesa, es que Margules, más allá de evidentemente haber atacado el teatro desde la perspectiva del humano, de la complejidad humana, decía de un teatro de conocimiento, de un teatro que no tiene que ver, decía, con la diversión, con el entretenimiento, que lo sacó, al menos en su poética, lo sacaba de la idea del teatro como mera diversión, o inclusive con una gota de diversión, al punto de que, no obstante, algunas de sus obras tenían sentido del humor, pero no era como su fuerte. Recuerdo como asistente que siempre nos reprimía en cuanto había un ensayo y uno reía por lo que estaba pasando en escena y volteaba con una mirada fulminante que sabías que tenías que quedarte calladito, ¿no?, frente a los tonos cómicos, etcétera, etcétera. Siendo él en persona un gran humorista y un hombre que suscitaba la risa y la carcajada. Pero bueno, lo que quiero destacar, más allá de esto, y lo insisto porque de pronto en su grandilocuencia Ludwig podía invocar tonos trágicos y ciertos tonos que pudieran sonar demagógicos, pero lo impresionante en él era la capacidad para traducir esto que puede sonar en otros a verdades huecas, finalmente en lenguaje, técnica y una poética personal muy, muy distinguible. Haciendo el recuento, como lo plantea Rubén, de ir hacia cómo era ese teatro allá atrás, hay que pensar que Ludwig hace la mayoría de sus puestas con clásicos contemporáneos, Pinter, Genet, Kundera, Bergman, y con clásicos, autores clásicos de la talla de Chekhov, Shakespeare y algunos Marlowe, algunos autores contemporáneos mexicanos como Juan Tobar, como Oscar Liera. No frecuentó la dramaturgia mexicana, son contados, pero lo que era notable en él era el peso del texto, en el sentido de cómo desmenuzaba la materia textual. Y también nos habla de un momento histórico en el teatro mexicano, de cómo había especialistas, vamos a llamarlo así, que trabajaban la traducción para una puesta en escena específica, que por ejemplo recurría a su colaborador de siempre en el terreno literario, Juan Tobar, para hacer adaptaciones, es decir, un enorme respeto a la dimensión del texto, que fíjense, no implica la idea que de pronto es muy como maniquea de decir el texto no se modifica, es decir, implica darle como
un lugar particular, que era lo que hacía Margules finalmente en sus puestas en escena. Pero evidentemente, y creo que Ludwig es el primero o inclusive que lo logra, y que es la experimentación que va a realizar en sus últimas puestas en escena, en rebasar la idea de contar una obra. Era algo que con el paso del tiempo Ludwig fue rebasando la idea de un teatro de situaciones para, a fin de cuentas, convertirlo en potenciar el conflicto y anular el relato. Eso es algo que creo que nos iba llevando a muchas exploraciones contemporáneas en el sentido del teatro que no cuenta historias, que lo que hace es, digamos, a fin de cuentas, potenciar una especie de lenguaje autónomo que no depende del todo de la literatura dramática. Y creo que en ese sentido Ludwig estaba siendo un experimentador radical en ese acercamiento. Por otro lado, ayer escuchábamos en su boca las palabras tiempo y espacio. Y yo recuerdo que Margules constantemente decía que en este país la primera puesta en escena moderna la había hecho Juan José Urrola, y él decía, la hizo un arquitecto, y destacaba el valor visual del espectáculo. Y lo menciono porque es algo que Margules tenía, creo yo, en la esencia de su lenguaje escénico, la idea de que a fin de cuentas era un materializar el hecho teatral en el tiempo y en el espacio, y que una emocionalidad solo podía surgir en un espacio preciso, en una atmósfera muy minuciosamente elegida, y que en última instancia nos da cuentas también, pues, de alguien preocupado por el lenguaje y por técnicas. Nos hablaba también de los enlaces como la gramática de la puesta en escena, y que también era, digamos, la forma de estructurar independientemente de cómo estructura el poeta dramaturgo, porque cada vez invocaba la palabra poeta, tanto para la puesta en escena como para los grandes autores teatrales. Y en esa gramática también podía llegar a una especie de puntuación de la puesta en escena, que era algo que él tenía muy, muy detallado, y que trabajaba de manera obsesiva en sus tarjetas, sus procedimientos de enlace. Y por último, sin meterme en mayor cosa, ustedes oyeron ayer a alguno de sus actores, Ludwig privilegiaba la idea de una emocionalidad que surge en el actor de manera indirecta. Es muy interesante cómo Ludwig estimulaba al actor. Había ¿cómo decirles? Estábamos en un momento donde evidentemente, como herencia y reacción en contra de la manera española de hacer teatro, había llegado Sekizano. A Ludwig le toca estudiar directamente con Sekizano, y por tanto se conocía Stanislavski al pie de la letra. Pero Ludwig no hablaba de digamos, una actuación vivencial. Él, de hecho, tenía una enorme polémica secreta con Héctor Mendoza a partir del simplemente lograr actuaciones, decía, elementales y de causalidad emocional. Él hablaba más bien como de la verdad existencial en el comportamiento escénico. Él hablaba como de aterrizar el comportamiento del actor a la biología, de pronto. Y que, bueno, la mentada palabra transgresión, que ayer sonaba tanto en la mesa entre los actores, pues lo llevó a esos idea de confrontar, de romper todas las defensas actorales, y que luego metía a los actores en bretes terribles e interesantísimos, que vistos a la distancia uno empieza a entender qué es lo que estaba buscando Ludwig, porque llegaba un punto donde en el momento del colmo de la desesperación el actor gritaba: no te entiendo, Margules, ¿qué carajos me estás pidiendo? Entonces había cosas que se hicieron proverbiales en él, como mátalo, destrózalo, humíllalo, escúpelo, pero en medio de todo, amor. Decía cosas así, ¿no? Y
constantemente hacía un gesto que era muy de él, ¿no? Esta cosa. Lo tradujo después en sus homofobias, en que decía, es AC/DC, maestro, ¿no? Pero nos habla de un comportamiento que permanentemente estaba viendo la dualidad de las conductas en Ludwig. Y creo yo que ese no determinar la emoción es lo que lo hacía particular en el lenguaje con los actores. Es decir, él rarísima vez, solamente desesperado, le llegué a oír marcar tonos, le llegué a escuchar nombrar una emoción. Pensaba que las emociones complejas no tenían nombre, por eso abominaba de las acotaciones de los dramaturgos. Pedía siempre o estimulaba a partir de hablar como del follaje, nunca del tronco, nunca de las ramas. Estaba todo el tiempo como proponiendo una estimulación indirecta, que creo que eso hacía que sus actores, a fin de cuentas, llegaran a hechos inusitados, o donde uno pulsaba sensaciones inconscientes que de manera evidente no tenían que ver con digamos, con los silogismos stanislavskianos. Creo yo, Ludwig era, en medio de su locura personal, un tremendo racionalista en la escena. Hacía matemática, lo hacía muy diferente de esa generación donde convivieron espíritus tan diversos e interesantes como Juan José Gurrola y él, y no obstante, Ludwig siempre tenía la generosidad de alma para admirar a muchos de sus contemporáneos, sin duda a su gran colega Alejandro Luna, a quien consideraba y es pues uno de los más extraordinarios artistas de la escena mexicana y de la escena mundial, a Juan José Gurrola, al propio Héctor Mendoza, cuando a nosotros ya nos había metido el virus de alguna manera de tener el fácil desdén y cosas por el estilo. De pronto nos sorprendía diciendo, de ninguna manera, maestros, están equivocados, ¿no? Pues eso para empezar, ¿va? Ya agarré mucho el micrófono. Bueno. Bueno, pues hagamos una obrita de 3 actos, ya nos echamos uno. Antes de pasar al segundo acto, diré que nos hace falta, yo propongo que algún día hagamos un rally de anécdotas de Ludwig para que esto tome carne. Y para pasar al segundo acto, que sería también entre nosotros, y luego el tercero que abriría ya la charla con la gente, quisiera plantear la pregunta sobre el presente en 2 sentidos, ya no 2 veces, sino en 2 sentidos. El primero, estrictamente, o no sé si estrictamente teatral, lo acaba de decir muy bien David. Laura recuerda en el momento en el que apareció el texto de cuarteto, no sabíamos qué teníamos en las narices, ¿no? Es decir, ya contaron ayer cómo lo leyeron en 15 minutos, pero cómo nos pasamos más de un mes en saber de qué iba, si es que iba a algún lugar, y luego, platicando con Rodolfo Obregón, él estaba muy sorprendido de la manera en la que Ludwig quería afrontarlo, puesto que lo que pasaba en ese momento era algo que ahorita tenemos un lenguaje, no sé si es más preciso o no, pero dice algo. Él estaba dramatizando un texto postdramático, para decirlo pronto, ¿no? Era súper interesante, incluso si uno lee la bitácora, cómo trataba de generar todavía una partitura narrativa en los actores para que pudieran llegar a un lugar,
que por supuesto ni Wilson en su montaje ni nadie se la planteaba así, ¿no? Pero además, evidentemente, eso yo lo recuerdo como una puesta en escena para mí del no va más, es decir, y luego de esto ¿qué? O sea, ¿qué demonios puede seguir en términos de puesta en escena, en términos de lo que podemos hacer? Es decir, claro, por un lado habría puertas para quien supiera verlas, pero por otro lado cerraba muchas que ya estaban ahí. A lo mejor generalizo, pero bueno, eso lo quería poner ahí. Entonces, por un lado está eso, y está este asunto, lo voy a seguir llamando así, no es lo que me interesaría que platicáramos, pero finalmente, tal como dice Lehmann, el postdrama tiene que ver con esta fragmentación en la que existimos, ¿no? Con esta multiplicación de apariciones en la que vivimos, esta multiplicación de apariciones que, bueno, no tiene uno más que ir a un timeline de alguna red social para saber que ahí están apareciendo un montón de cosas. Hoy mismo leía un texto que salió en la jornada semanal en el domingo, de que estas son las primeras generaciones que ya viven en una conversación ininterrumpida. Es decir, ya no hay cabida para esas pausas marguleanas en todo caso, ¿no? Ya no existen como concepto en estas generaciones. Es decir, nos guste o no, hay un brinco ahí y que prefiguran estas escrituras, ¿no? A las que se les puede oponer algo o a las que se puede apoyar, lo que uno quiera. Es decir, por ahí es una parte de mi pregunta, ¿cómo afrontan este cambio? ¿Cómo afrontan o cómo viven esta nueva manera de percibir ustedes como directores? Y la segunda que está pegada ahí, no tienen que contestar las dos, a lo mejor solo es una, pero tomando Fausto, Los Justos y Pinter, hay algo que a mí me llama mucho la atención en Ludwig, que era su capacidad de generar un diagnóstico del presente, ¿no? Ayer Luisa contó dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, que tendría que ver con la experiencia personal de Ludwig, no lo sé, es decir, todos tenemos experiencias personales, pero de todas maneras ahí había una experiencia personal que llevaba a no jugar simplemente al bueno y el malo, al blanco y al negro, sino a generar esta complejidad desde el diagnóstico que se hace del presente, ¿no? Es decir, no es un diagnóstico sobre lo bueno y lo malo que está pasando, sino sobre lo terriblemente complejo. Y decía Luisa como en Pinter, cuando estábamos haciendo Tiempo de Fiesta, sucedió lo de Colosio, y realmente estábamos aterrados ahí en Santa María la Ribera, lo recordarás, David, y Ludwig lo único que atinó a decir fue: esta es la obra, ¿no? Ahí debe haber una escenita como esta en algún lugar. Y luego Los Justos, ¿no? Una pieza que él mastica y remastica hasta que encuentra su tiempo y su espacio y su forma, ¿no? Porque fue muy importante que existiera el foro en ese sentido, ¿no? Un lugar donde ya no había espectacularidad, un lugar donde él pudiera practicar su síntesis y una nueva cosa que sería la intervención, porque era una intervención de espacio, no era una escenografía en todo caso. Lo que quiero puntualizar de aquí no solamente es la puntualidad de Ludwig, sino lo complejo de su examen del presente, que siempre terminaba en una puesta en escena. E insisto, estamos en un tiempo sumamente complejo, ¿no? Es decir, simplemente atender al propio discurso gubernamental de buenos y malos me parece una tontería, pero también me parecería una tontería simplemente hablar de la violencia como algo de shock. ¿Me explico? Había en su pedagogía, en su metodología, una especie de violencia, pero que era mucho más que simplemente descabezar, ¿no? Es decir, claro, había
había mucho de amor, pero también había mucha de sensación de afectos muy complejos. Frente a esta situación, el teatro está participando, estamos participando, tenemos las herramientas, las desarrollamos. Yo sé que es una pregunta comprometedora y demás, pero sí me gustaría oír sus posiciones. ¿Qué posición tienen ustedes ante estas dos líneas, la teatral y la contemporánea? Ahí nomás. Bueno, desde la perspectiva marguleana, o desde, por supuesto, donde yo la puedo resolver desde la mirada que tengo en el trabajo de Ludwig como creador, es precisamente eso que trataba yo de explicar. Nunca hay tiempo, nunca hay tiempo para discutir nada. Siempre recuerdo las asambleas estudiantiles, es que hay que ya resolver, y es que en el banco también hay que resolver, y es que en la familia hay que resolver, y es que en todas partes hay que resolver. Bueno, la maravilla en Ludwig es esto que acaba de mencionar el maestro Ortiz, ¿no? Bueno, me tomo un tiempo que será la vida para hablar de la vida en esa escena. Y entonces, a partir de ese juego, que es filosofar, destruyes cualquier cosa inmediata o efímera de discusión rápida, ¿no? De pasar la página, ¿no? Vamos a detenernos, y aquí sí hay tiempo. Y entonces no eliges a un actor, sino a un cómplice de vida que entiende ese lenguaje para llegar a las últimas consecuencias. Y por supuesto no necesitas dar lecciones de actuación, de lo que necesitamos hablar es de dónde nos aprieta el zapato, dónde está el esguince en el corazón, que aquel tiene juanetes en el corazón, que aquel tiene la voz prístina para decir todo lo que piensa sobre el amor, y aquel es capaz de suicidarse sin suicidarse, porque la bendición nuevamente del teatro es que tú puedes matar a tu padre, cogerte a tu madre, y si lo haces bien te aplauden. ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde dónde vas a hacer aquello? ¿Desde cuál punto de verdad? ¿Cuándo vas a meterte, cuándo vas a consumirte en esa profundidad para escuchar ese eco, esa oscura raíz del grito? ¿Y cómo la rescatas y cómo sale a luz? Bueno, no todos pueden, sino que se tiene que hacer cómplice y tiene que ser de vida y tiene que haber tiempo para ello. Ahorita ya no hay tiempo, bueno, sí hay, y eso lo determina eso nuevamente, un espacio determinado para un laboratorio de exquisitez y de horadación profunda, de verdadero riesgo de vida. Y es ahí lo que trataba yo de explicar. Sí, arriesgas la vida cuando vas a una puesta en escena para decir la verdad, por supuesto, estás consumiendo una buena parte de toda tu integridad para definir algo que parecería inútil y absurdo para la mayoría, y eso es lo más importante, porque nuestro tránsito de vida es y es nada más A mí se me cayó la tarjeta y no tiene ninguna importancia. Bueno, Newton define la gravitación universal por una tontería de esas. Hay quienes como Ludwig son unos científicos, unos verdaderos provocadores de vida que tienen que detener ese momento. ¿Viste cómo le dio la mano? ¿Viste cómo gesticuló antes de darse la media vuelta? Bueno, para eso hay que tener un instrumento bien educado y bien afinado. Entonces, sí, para eso hay que tener un director que tenga un oído prístino. Y la otra, complicidad, contacto. Lo más difícil, ¿no?, que bien sabemos, como nos dice el otro polaco, Grotowski, pues es eso, contacto. Y si no hay contacto, no hay teatro. Y entonces buscarlo por todos los medios. Si es agresivamente, si es amorosamente, si es suavemente, si es cantando, si es haciendo el amor, si es peleando, si es bueno.
En fin. Sí, obviedad tras obviedad, pero cuando se revela ese sustrato, es a partir de esa mirada que se tiene sobre ese punto que supuestamente es abstracto y lo empiezas a desvelar, lo empieza a revelar. Leonardo da Vinci a sus peores alumnos los mandaba a ver una de las paredes del Duomo para que vieran los lagrimones, todos los paisajes metafísicos que se podrían inventar a partir no de la forma, sino de la existencia. Es decir, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que descubres ahí? ¿Qué hay ahí? Y entonces, por supuesto, el trazo se vuelve revelador. Cualquier movimiento, estás viendo a un tigre que va a atacar, ¿no? O los ojos del actor que empiezan a pensar. Y eso es otro de los lenguajes que descubrimos a partir, por supuesto, de los grandes creadores como son Ludwig y los otros grandes directores también de escena mexicanos. También hacen que los hombres y las mujeres que algún día decidieron actuar, verdaderamente lo hagan, ¿no? Augusto Benedico decía que él fue pésimo actor toda su vida. Y pues claro, ¿cómo no va a ser pésimo actor si estaba metido en semejante mierda, ¿no? Repitiendo textos, y ante varias esfinges lo recuerda uno meciéndose en sentido contrario del péndulo del reloj y siendo el cronos de la obra y diciendo, bueno, tú te vas a morir igual que el que está ahí enfrente se va a morir. Y le pegaba a medio mundo, ¿no? A todos sus hijos, que eran también grandes actores, Rábago, Álvaro Guerrero, la maestra Almela, ¿no? Bueno, todo el mundo pasaba por ahí y los ponía verdaderamente en el límite a morir, ¿no? El maestro Augusto Benedico, que había decidido ser actor. Recuerdo que salí muy rápido de la obra porque tenía necesidades de ir al baño y me encontré a la esposa de Augusto Benedico en el vestíbulo del Teatro Casa de la Paz. Y me agarra y me dice, no entiendo el teatro. Augusto se la pasa así todo el día en la casa y aquí le aplauden. Quien quiera. Bueno, hablando del presente, Margules nos decía algo que era, para hablar del presente para hablar de lo que pasa, por ejemplo, de la barbarie que pasa en México, digamos, tendríamos que esperarnos 50 años para tomar distancia y poder hablar de una manera que no fuera periodística o panfletaria o de un teatro emergente. Y quizá Margules lo haría a través de un Titus Andronicus, por ejemplo, ¿no? O sea, ver la barbarie a través de los ojos de textos anteriores o de otros textos contemporáneos para poder visualizar el horror de lo que estamos viviendo. Me imagino, por ejemplo, que él haría eso y nos decía, pues eso, ¿no? Tomar a veces distancia y tomar ese tiempo para hacer una reflexión. A veces también, pues creo que a veces tenemos que hacer cosas emergentes, porque si no, también nos quedaríamos afuera, ¿no? de las cosas. Y bueno, pues es una reflexión qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en estos tiempos sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y qué son esos textos que tenemos que montar y que no deben de esperar, ¿no? O ser indiferentes o tener textos que contrasten esta violencia o este mundo que estamos viviendo hacia el amor, hacia otras cosas, ¿no? También podría ser, pero sí vale la pena pues reflexionar qué hacer en estos tiempos. Sí, un poco en este diálogo se me ocurre, siempre buscó lo contemporáneo de lo clásico y viceversa, ¿no? Y siempre había que irse al pasado para entender el presente. A él le tocó vivir, y lo decía, algo que no debió vivir, ¿no? Y que lo marcó y tuvo esa herida siempre, y es su manera es el filtro a través del cual veía
el mundo. Y pensando en el presente y en lo que se vive actualmente en México, bueno, Margules siempre fue ajeno al teatro panfletario, didáctico, sin embargo, lograba retratar muy bien, digamos que el sentir la profunda incomodidad existencial contemporánea del ser humano. A mí se me ocurre que haría griegos, que estaría representando lo que pasa hoy día con los griegos, con los grandes clásicos, con Shakespeare una vez más, cómo no, Tito Andrónico y los griegos sin duda, y seguramente haría nuevas dramaturgias, efectivamente, adaptaciones, ¿no? Trabajaría a través de estas voces y a través de la tragedia, claro, en un tono de tragedia contemporánea, pero por ahí creo que iría Margules. Y pensando en las tecnologías, también era un enemigo odiaba el multimedia, odiaba las proyecciones, jamás las usaría. Sin embargo, ves sus montajes y ves esos aparatos divinos, escénicos, esas proporciones, esa nobleza de proporción del teatro épico también, ¿no? Amaba a Apia y a Craig y estos montajes shakespearianos en espacios vacíos gigantescos, también en la forma de concebir el espacio en la ópera. Estos dispositivos escénicos, estoy segura que Margules usaría las herramientas tecnológicas para crear esa belleza, para crear esa poética escénica propia, utilizando cierta o no cierta o mucha técnica. Y no puedo dejar de pensar lo que ha pasado desde Piscator hasta Robert Lepage, ¿no? Lo que ha pasado a nivel de la técnica usada en el escenario de una manera soberbia. Piscator, como exponente del teatro épico, por primera vez usa en el escenario film, proyección, documental y giratorios, ¿no? Era inaudito en 1920 ver lo que hacía Piscator, claro, con una dramaturgia político-social siempre, pero usado de manera poética, espectacular. O sea, él creaba espacios tridimensionales para proyectar ahí, y salía y proyectaba al público y proyectaba en el marco. No era una proyeccioncita, era parte de la narrativa y poética escénica, y respondía a la historia. Y lo que hace ahora Robert Lepage, por ejemplo, acaba de dirigir la tetralogía de Wagner en el Met, Metropolitan Opera House, es el proyecto más ambicioso tecnológicamente que haya hecho el Metropolitan, el más costoso, tardaron creo que 4 años en desarrollarlo, y es absolutamente glorioso. El Ocaso de los Dioses, la última, tiene un aparato de una tecnología que yo jamás había visto y usada absolutamente en pro de el drama, la historia, con una belleza, una profundidad impresionante. Aquí realmente el arte le gana a la máquina, usa la máquina de una manera espectacular. Estoy segura que Margules le hubiera gustado esto, así como no le gustaba mucho Robert Wilson, ¿no? Que era tan frío y que no había ahí una verdadera articulación narrativa dramática, ¿no? Pero bueno, finalmente es cómo la usamos, y siempre respondiendo a situaciones dramatúrgicas, ¿no? El teatro tiene la forma y tiene el contenido, y Margules en ambos era un gran artista, y para él esa forma y espacio, tiempo escénico, estoy segura que haría uso de algo de esto que tenemos ahora al alcance, no tanto en México, pero bueno, y creo también que trabajaría hoy día con dramaturgos jóvenes, y siempre con nuestro querido Juan Tovar, por supuesto, pero estoy segura que apelaría quizás a jóvenes dramaturgos, retomando a los griegos, a los clásicos. Siempre es difícil como de pronto pensar cómo resolvería
él en nuestros días. Ciertamente decía cosas como Sófocles no requiere de multimedia y abominaba de la multimedia. Y tenía, y ustedes habrán oído en algunas cosas en ese hacia atrás que hicimos, de una enorme cantidad de principios que son como, o que eran como, vamos, una visión totalmente vertical del teatro y de cómo se debía hacer, y con los que en muchos momentos pues nosotros trabajamos, ¿no? La tremenda prohibición, frontalidad a público. Y hoy creo que el 90% de las obras que se hacen en este país hacen un diálogo frontal con el espectador. Y era una de las cosas que Ludwig decía, o sea, te reprobaba simplemente si tú hacías un trazo donde no hubiera intimidad. Y entonces en ese sentido creo que bueno, que los tiempos son muy diferentes. En 10 años es alucinante lo que ha pasado tanto en este país como en el mundo entero. Nuestras condiciones de producción son radicalmente distintas. Ellos podían demorarse, tenían actores mejor comidos que los nuestros. Los nuestros se han ido desprofesionalizando de una manera espantosa. Tenemos retos muy, muy complejos para cómo hacemos teatro hoy día, con cómo corremos de un lado a otro para sobrevivir, cómo los actores, que eso ya Ludwig decía, nunca contrato un actor de pastorela, es decir, de temporada decembrina. Dice que a la vez esté haciendo el monólogo el lunes, el doblaje el martes, dice la obra cívica para lo que sería hoy Sede Sol miércoles por la mañana. Decía, porque va a contaminar la puesta en escena. Y es la verdad en la que están metidos, diría el 80%. Y la televisión, por supuesto, pero esos no entraba él. Él no siquiera. ¿No? Digamos, ya al final sí. No, me refiero a llamarlos, ¿no? De manera que son tiempos radicalmente diferentes. Y creo que también muy interesantes los tiempos que nos tocan vivir. La percepción del espectador es otra. El tiempo de estancia en ese vínculo del que mira y el que es mirado es otro. La velocidad, la fragmentación inevitable del zapping, de la página de internet y demás, y mete una enorme cantidad de retos técnicos y demás que habría que reflexionar en otras ocasiones. Creo que no me aventuraría a decir qué haría este señor. Lo que sí me queda claro es que atacaría de manera feroz, creo, algo que de pronto sucede en nuestra escena frente a los nuevos lenguajes. Que yo tengo la impresión que hemos llegado a un punto donde decir nuevo lenguaje es un valor estético en sí mismo y no en realidad la técnica y la sofisticación, digamos, de las herramientas para expresar esos nuevos lenguajes. Y entonces creo que sería un enemigo radical de la repetición de las formas que de pronto uno o que tendemos a ubicar como con un enorme valor bajo el patrón de la postdramaticidad. Yo no tengo en lo particular nada específico en contra de la postdramaticidad. Me parece que ha abierto lenguajes y posibilidades interesantísimas para el teatro contemporáneo. Lo que sí estoy seguro es que frente a la de pronto inmediatez o la hibridez no razonada o no construida o no poetizada, creo que eso sería lo que atacaría Margules, que en última instancia él era un enemigo del artista no auténtico y por otra parte del artista no auténtico en términos del uso de las formas, del uso de la razón que hay detrás de la utilización de las técnicas y demás. Que
¿Cuál es mi postura? Que creo que el teatro, en ese sentido, sigue siendo el arte de la presencia. Se ha hecho como se ha hecho en última instancia, y que tiene que establecer esa comunión con el otro. Y ese es su privilegio y lo único que le queda frente a un mundo contemporáneo que nos está llevando en un sentido de, pues eso, de la superficialidad de pronto del contacto humano. Da la impresión que frente a la espectacularidad de nuestros días, la intimidad o inclusive la modestia se están volviendo impresionantes virtudes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos un pequeño tiempo para abrir un intercambio con la gente. Si alguien quiere hacer algún comentario breve y lo más articulado posible, ahí al joven arriba a mi derecha. Nada más respecto a la situación de hoy, yo igual que David no me atrevería a decir que haría, pero sé lo que hizo, y en esa medida yo rescato de este mismo escenario un montaje que todo el mundo condenó como fallido, un fracaso, Don Juan de Molière, ¿no? Donde, y yo a todo el mundo decía que salía todo el mundo quisiera un fracaso de este tamaño, ¿no? Pero donde en el año de ¿qué año fue? 96, no, 97. Ya veía lo que está pasando ahorita, ¿no? La guerra que se desató en el 2006 ya estaba en este escenario en 1997. Otra vez a través de un procedimiento absolutamente brechtiano de comparación entre épocas de Molière y nuestro presente. Siempre lo hizo. Sí. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien? Ayer hablaban en la mesa de una especie de técnica del maestro Margules de empezar al show, o esperar a que el actor estuviera en show para poderlo hacer actuar, para que soltara su máscara, o no sé cómo podría llamarlo. ¿Ustedes han recibido o vieron o hay alguna técnica explícita que llevara ese trabajo hacia la actuación? Bueno, yo nunca fui alumno directo de Ludwig, siempre fue a través de las puestas en escena y por supuesto de los comentarios de los mismos actores. Lo que entiendo, y vuelvo a repetir, es esta complicidad que es ir a las últimas consecuencias, como siempre se menciona, sin rajarse, sin cansarse, sin dormir, sin decir no. Y eso, por supuesto, te compromete en la vida, en la puesta en escena. Entonces, hasta no entender, no lo descubres. Y la otra, no hay mejor aliento para un actor que el cansancio. Entonces, ante tanta resistencia de tratar de representar lo mejor posible, y de lo que se trata es más bien de entender qué es lo que estás haciendo ahí como existencia. Ya olvidemos el personaje. Tú en la vida, ¿qué es lo que estás tratando de hacer ahí? ¿Por qué estás ahí? Y entonces, a partir de ese follaje, como bien menciona David Holguín, empiezas a darte cuenta que cobra sentido el decir o no una cosa. Recuerdo a una actriz, le pidió Ludwig, quiero que avances por esa pequeña tarima. Y la actriz dice, ¿pero qué quiere? Bueno, en principio te imaginarás que Ludwig no te va a pedir una estupidez. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está tratando de decirte en ese caminar, en esa tarima? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Probablemente en esa travesía suceda la vida o no, y eso va a depender de ti.
y de la complicidad que tengas con ese ser con el que estás trabajando. Y de eso depende el tiempo. De eso depende el tiempo, el trabajo que emitas junto con el otro, y a lo mejor en esa travesía la voz se logra afinar y logra decir aquello, y en solo caminar en ese silencio. ¿Cuántas veces no nos pasa, no? De andar por Tlalpan arrastrando el alma, pero tienes que ir erguido, ¿no? Me gustaría decir. Sí, claro. Margules jamás tenía una técnica, fórmula, receta, y nunca iba directo a nada, como lo mencionó David Holguín. Guiaba al actor por un camino nada recto para llegar a cierto punto, y siempre era un misterio también, y dirigía mucho por el oído. Me acuerdo de esta película de Tarkovsky, Stalker, donde los personajes no podían ir directamente hacia el lugar al que iban, había que ir rodeando y preguntándose cosas, y así enseñaba también. Él siempre nos dijo: no les voy a enseñar a dirigir, les voy a enseñar, les voy a dar las herramientas que necesitan para dirigir. Y justamente me topé con una cita que tiene que ver con esto, y que la traje. Dice un discípulo a Confucio: dice Confucio a su discípulo, ¿me consideras un hombre culto y leído? Sin duda, replicó Zhigong, ¿no lo eres? En absoluto, dijo Confucio, tan solo he agarrado el hilo que enlaza el resto. Y me recordó a Margules, y me recordó su forma de enseñar y su forma a veces de llegar a donde quería llegar. Y ahí estaban las piezas, y él iba metiendo ese hilo que enlaza todo con esa absoluta visión total, de teatro total que tenía, y esa capacidad de crear ficción a través del cuestionamiento, del abismo, y a veces con un solo sentido de dirección, pero no de una forma directa. Ya me lo echaste. Pues apuntaría un poco nada más en la idea de que siento que Ludwig era como post-stanislavskiano en ese sentido de ¿qué quería como del actor? Quería que aflorara lo inesperado en él, quería que aflorara una construcción, diría yo, como de asociaciones poéticas, y en ese sentido apelaba mucho a la intimidad, a la interioridad del actor, y la manera o los mecanismos pues de pronto eran desde pues el entrar al mundo de la obra, de la construcción del personaje, y de pronto hasta el terror, ¿no? Que de pronto desató esa especie de leyenda negra sobre él en relación con los actores. Yo creo que hay mucho en ello, ¿cómo decirles?, que aquellos que en un momento dado llegaron a tener incluso quiebres interiores y demás, solo necesitaban también un empujoncito. Es decir, no podemos del todo como culparlo radicalmente. Sí, es cierto, sería injusto. Ya había algo ahí, un poquito de heridas psíquicas, ¿no? Ciertamente también los tiempos han cambiado en ese sentido de las relaciones. Era un poco como El País, era vertical, era la voz del director de escena. Y entonces de pronto pues estoy siendo llamado por Margules, y lo cual conducía pues también un poquito a una dosis de abyección en los actores, que yo creo que a esas alturas del partido no es nada deseable, ni en un actor ni en ninguna persona para este país. No, al revés, necesitamos relaciones mucho más horizontales y sentido de comunidad al momento de construir
las obras de teatro y de sentido de colectividad. Es lo que diría nada más. Bueno, termina allá y si nos da tiempo terminamos acá. Solo quería comentar que regresando a la forma de hacer las cosas, si consultan las bitácoras que están en el sitio, que son las bitácoras, bueno, un montón de información que hay sobre las puestas en escena, sí podemos encontrar constantes en la forma de trabajar. Es decir, sí, por supuesto que hay una metodología, evidentemente no es una fórmula fácil, y pues me parece importante que las personas que tengan como esta necesidad se acerquen directamente, no por filtros, sino lean, digamos, la información que tienen. Y además que escriban, porque también es importante, pienso yo, que toda esa herencia que Ludwig deja, que Maestro deja, pues está ahí, y el filtro finalmente somos las nuevas generaciones. Aprovechando lo que dices del citro, yo quería preguntarle a Rodolfo Obregón y a Lidia, cuando nos propusieron que habláramos de redes sociales y la globalización y qué pasa con la puesta en escena. Y bueno, que yo estoy de acuerdo con David, que es artesanía pura la puesta en escena y se hace en un escenario y en ensayos, etcétera. Pero bueno, aprovechando eso, más bien la disposición del Internet, si podría haber una página web dedicada a Ludwig Margules. ¿Ya ahí? Ah. Si entras al repositorio digital de Limba o a través de la página del sitio vas al repositorio digital de Limba, ahí puedes descargar el CD-ROM o un DVD-ROM de Verónica Quesada, que tiene toda la trayectoria documentada, una selección de documentos, porque el archivo es enorme, ¿no? Pero ahí está toda la trayectoria documentada, escritos de Ludwig, escritos sobre Ludwig. Ahí se puede descargar también la bitácora de Rubén de Cuarteto, se puede descargar también el libro que hicimos cuando el homenaje a Margules en 2004 con todo el IMBA. Y la caja. Sí. Ah, qué bien. Ajá. ¿En el IMBA? ¿Tiene que ver el link con el IMBA? El sitio del IMBA. Ah, muy bien. Muchas gracias, qué bueno. Rápido, una nota de Arturo y... A crear un espacio virtual que va a conectar la página del sitio a este repositorio y a otros contenidos que se van a ir agregando paulatinamente. Este año se va a instaurar y se va a quedar permanente para que se vayan surgiendo más materiales. O sea que Ludwig está interactivo. Qué bueno. Digitalizado. Está entrando en esta era. Sí. Ok, último comentario y terminamos. También es una pregunta para ustedes que tuvieron la oportunidad de trabajar con Ludwig, porque ya hablaron muchísimo de la estética, cómo trabajaba la estética, cómo trabajaba como director con los actores, pero cómo trabajaba al público y sobre todo cómo lo percibía el público no especialista en teatro. Es decir, ¿qué pasaba con este trabajo que hacía en escena con respecto al público que lo iba a ver a las obras? ¿Qué relación había ahí en medio? Tengo una anécdota, ¿puedo? Sí, adelante. Hay en la anécdota que surge, que me viene a la cabeza, es la de los Justos. En los Justos él tenía esta cercanía, él decía, en las rodillas estás en las rodillas del actor, y lo que él decía es que él quería llegar más lejos que Brecht. Es decir, que si Brecht quería que el espectador de alguna manera estuviera implicado, él lo que quería era desafiarlo, retarlo. No podría hablar de etapas anteriores, pero por eso me parece tan importante el hallazgo del foro, por lo menos para esa última etapa, porque le dio la posibilidad de desarrollar una idea que ya estaba ahí, que era, no lo mencionamos enteramente, pero hay mucho Brecht en muchas de sus ideas y en mucha de su metodología, y esta idea de
de que el público estuviera de alguna manera participando, es decir, de no darle todo masticado. Él decía, la puesta en escena debe tener contundencia en los materiales, en cómo racionalizas, pero también misterio. Si tiene demasiado misterio, se esfuma, y si tiene demasiada contundencia, no vuela. Esto no lo decía simplemente como una frase técnica. Esto lo decía con base en otro término que era muy importante para él, que era legibilidad. Y legibilidad implicaba no solamente que tú pudieras acceder a lo que él quisiera decir, sino que a partir de eso tú pudieras empezar a jugar tu propio juego de asociaciones. Pero creo que en Los Justos había quedado físicamente muy expuesto esto. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Perdón. Gracias.